Bienvenidos a nuestro programa, otra vez de nuevo juntos, a la espera de poder seguir compartiendo y seguir enriqueciéndonos mutuamente. De los primeros cristianos decían que todo lo tenían en común. A veces muchas personas piensan que lo que tenían en común eran los bienes. Y sí, los bienes también lo tenían en común. Pero cuando dice que todo lo tenían en común, era porque hablaban mucho, conversaban mucho, compartían mucho. Y eso les hacía ser una sola cosa y eso les enriquecía tremendamente. Ese es uno de los planes, de los planteamientos que tenemos en nuestro programa y que justamente hoy en esta carta que nos ha mandado Gloria viene muy al caso. Vamos a leerla despacio. Estimado director, en primer lugar, felicitarle por su programa que nos ayuda a muchos a dar respuestas a muchos interrogantes de nuestras vidas. Por ello me dirijo a usted esperando que también pueda ayudarme con unos amigos. Hará casi un año o quizás algo más, nos llegó a casa una invitación al encuentro de familias al que asistir un fin de semana. Invitación que extendimos a unos amigos nuestros de toda la vida. Fue muy interesante ver lo rápido que se formó un grupo bastante majo de realidades diferentes. Los sabía que apenas llevaban meses de casados y los que ya eran abuelos. Siempre había alguno que tenía respuestas para las que otros comenzaban a hacerse. Fue bastante atrayente saberse arropados por otros que los problemas que muchos llevaban buscando solución, otros ya la habían encontrado, el saber que no estábamos solos, que igual que nosotros había otros matrimonios que buscaban cómo educar a sus hijos en la fe cristiana en estos tiempos que corren. La sorpresa nos llegó meses después por parte de los amigos a los que habíamos invitado, cuando se quejaron de que no entendían por qué había que participar en las charlas, para qué había que compartir nuestras experiencias. Les comenté que no eran obligatorias, pero que sí era bueno exponer nuestras inquietudes, pues siempre entre todos se hallaba una respuesta. Nuestros amigos no piensan lo mismo y creo que van a dejar el grupo porque desde el último encuentro se han ido distanciando de nosotros. ¿Cómo podría convencer a nuestros amigos de que hoy van a dejar algo realmente bueno para su matrimonio y su familia? Gracias de antemano, Gloria. Un poco como decíamos al principio, los primeros cristianos, la fuerza de los primeros cristianos estaba precisamente en que todo lo tenían en común, en que rezaban en común, en que se veían o se hablaban con mucha frecuencia, en que compartían cosas, pues diríamos en términos, si la situación fuera como vivimos hoy, en que un amigo, en que uno de los primeros cristianos iba a casa de otro y le llevaba un dulce que había hecho. Es decir, había un gran compartir entre unos y otros. No eran islas, eran, como se dice, eran un archipiélago. Cada uno mantenía su identidad, pero sin embargo estaban tan interrelacionados entre sí que eran pues muy ricos en todos los valores. Y cuando alguien tenía una pregunta, el otro tenía la respuesta. Cuando alguien no sabía qué hacer, el otro le prestaba una ayuda. Cuando alguien tenía algo confuso, el otro se lo aclaraba. Y así todos ellos, junto con el apóstol Pablo normalmente, que fue el que más vida dio a mayor número de comunidades, todos ellos, todas estas cosas fueron creciendo y junto al apóstol Pablo decíamos que él era el último del escalafón, es decir, cuando se encontraban con él, todos ponían en común las experiencias habidas a lo largo de la semana o del tiempo que Pablo hubiera estado ausente. Así ha sido la historia y así sigue siendo la vida. Es decir, lo que no podemos los cristianos es plantearnos una vida individual,
porque no estamos hechos para ser individualidades. Y ese es el problema, que cada uno vive su fe a su manera y entonces pues resulta que en un gran número de personas la fe es una fe totalmente light, sin sustancia, sin fundamento, sin profundidad. Y la han convertido en simplemente, en el mejor de los casos, ir a misa los domingos, o como algunas abuelitas que no han aprendido más, que van a misa cada día y rezan el rosario. Y eso es ser cristiano. Es decir, no estamos hechos para crecer solos. No estamos hechos para vivir, para ser individualistas. La fe es el antídoto del individualismo. La fe es el antídoto de la soledad. La fe es el antídoto de todo aquello que aísla al hombre. Es verdad que muchas veces uno puede ser tímido o puede ser vergonzoso, pero yo diría porque no lo ha probado bastante. Porque si lo hubiera probado bastante, se daría cuenta de las riquezas que le aporta, se daría cuenta de las ventajas que tiene, se daría cuenta de lo hermoso que es, se daría cuenta de que es una grandeza el poder compartir, y se daría cuenta porque se daría cuenta de sus cambios. En un encuentro de familias que se produce aquí en el monasterio, desde donde emite Setermón Televisión, ha ocurrido eso con una familia que comenzó a venir casi un poco por accidente, pues porque se la invitó así como sin más, y a día de hoy el cambio ha sido inmenso. El cambio ha sido inmenso. Cuando los ves no parecen los mismos. ¿Por qué? Porque en el fondo se ha puesto en práctica lo que dicen Hechos de los Apóstoles 2, 42, 47. Porque cuando están aquí, como que todo es común de todos. Cuando están aquí rezan juntos. Y al rezar juntos, comparten, abren su corazón al Señor y lo comparten con los que están delante, sin problemas. Al principio tienen algunos problemas, al principio cierran algunas dificultades, porque uno piensa que lo mío es mío y lo tuyo es de todos. Y eso es un error. Que está muy bien que tú compartas, pero a mí me da vergüenza compartir, o no sé, como dices tú, Gloria, de estos amigos tuyos, o no sé por qué tengo que compartir yo. Si tú quieres compartir, comparte, yo te escucho. Y eso es un error. Pero es verdad que al principio da vergüenza, o uno piensa que es una tontería, o uno piensa que eso no es importante, pero a medida que lo vas haciendo, a medida que vas rezando con otros, te vas dando cuenta cómo el Señor te va uniendo a ellos. Y ya no son unos extraños, ya son casi como de la familia. Y llega un momento que son más que de la familia, porque lo que compartes con ellos no los compartes con la familia, porque la familia muchas veces piensas que no te va a entender, o que tiene otras cosas de las que preocuparse, o que no tiene los mismos puntos de contacto que tú tienes con con estas familias con las que te has reunido. Resulta que también además vas compartiendo la palabra del Señor y vas aprendiendo a sacar, diríamos, el jugo de la palabra del Señor. Vas aprendiendo a entenderla y lo vas aprendiendo a entenderla porque uno entiende blanco, el otro entiende 2, el otro entiende 3, el otro entiende 4 y al final entre los 10 habéis entendido todo lo que quiere decir esa palabra del Señor. Y habéis aprendido a aplicarlo a vuestra vida. Y habéis aprendido a ponerlo en práctica. Y habéis descubierto que ese problema o esa dificultad que tienes en la convivencia con tu esposa o con tu esposo es de fácil resolución. Y has abierto tu corazón y has recibido la ganancia.
Estos encuentros de familias son una gran riqueza que Dios ha dado a la iglesia, que el Espíritu Santo ha hecho nacer en la iglesia. Y entonces cuando resulta que tú te das cuenta de que esto que has compartido, cuando lo has compartido te has quitado un peso de encima, has encontrado una respuesta, has encontrado palabras de aliento, has encontrado palabras de estímulo, has encontrado consejos y una orientación de cómo seguir adelante, porque otro ha pasado antes por ahí, porque nunca somos los primeros en hacer ese camino. Normalmente el camino de la vida es casi siempre el mismo para todos. Lo que pasa es que unos lo viven de una manera, otros lo viven de otra, y ahí está lo malo, que a veces se elige vivirlo de mala manera, o vivirlo de manera inconveniente, o vivirlo de una manera, o elegir las dificultades de alguna manera, dejarte llevar por las dificultades. Pero cuando tú compartes y otro ha hecho el camino antes que tú, y lo comparte también y te dice cómo salió de ese enredo, de pronto a ti se te hace la luz y de pronto descubres la vida. Descubres la vida y todo es distinto. Y no ha pasado nada, ha sido una conversación. O ha sido el ver una película juntos y el hacer un fórum después, el comentarla, el comentar después por matrimonios, simplemente, y después poner en común lo que cada matrimonio ha concluido y darte cuenta de que eso es una riqueza de un valor incalculable. Pero tienes que permanecer. Nunca en un primer intento se consigue ganar una carrera. Para ganar una carrera hacen falta por lo menos varios intentos. Cuando participas de un encuentro de familias, hace falta hacer varios encuentros de familias para descubrir todas las ventajas que eso aporta a tu vida. Después, decía también de Hechos de los Apóstoles 2:42-47 que citábamos, que se hablaban con mucha frecuencia, partían el pan por las casas, es decir, se visitaban mucho. Hoy diríamos se hablaban mucho, quizás porque los encuentros de familias no viven todos en la misma ciudad, cada uno vive en un lugar distinto. A los de aquí vienen personas de 200 y 300 kilómetros, vienen familias que hacen 200 y 300 y 400 kilómetros. Me imagino que en los encuentros de familias que dice será lo mismo, pero entonces no se hablan, no se visitan, se llaman, se hablan, ¿cómo te va? ¿Y cómo os va? ¿Cómo funcionáis? ¿Y cómo os va aquello? ¿Y cómo os va lo otro? Pues a mí me va genial, pues fíjate tú. Y entonces se conversa mucho, como los conversaban los primeros cristianos. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que cada encuentro estás más cerca de los otros. Como dice el refrán castellano, el cariño lo hace el roce. Y cuando te sientes más cerca del otro, y te sientes más cerca del otro, cuanto más compartes, cuanto más hablas, cuanto más te acercas, cuanto más se acerca. Y es una cosa que va siendo recíproca. Al principio has roto tú el fuego, pero después el otro también ha roto el fuego. Y has seguido tu ejemplo. Y entonces os conversáis, os llamáis, y cuando llega el momento del siguiente encuentro, resulta que es como si no os vierais hacía un año. La alegría es desbordante, el calor de la acogida es increíble y todo cambia. Todo el panorama ha cambiado. Por último, decía también que oraban unos por otros, iban a rezar al templo. Es decir, cuando vas a la oración, cuando haces tu oración, cuando estos grupos de familias hacen su oración, cuando estos grupos de familia van a la misa, recuerdan a los otros grupos de familia, recuerdan lo bueno que están viviendo, recuerdan las dificultades que están pasando, recuerdan los hijos que tienen tan preciosos o tan problemáticos o en edad de ser problemáticos.
Y cuando están solos, cada familia en su sitio, cada familia en su casa, y recuerda a los otros en la oración y en la Eucaristía, evidentemente se va uniendo más los corazones. Van siendo cada vez más. Y cada vez más se comparte, la riqueza más crece. Resulta que ya llega un momento en que casi el estar juntos resuelve todas las dificultades. Casi solo con estar juntos ya está todo claro. Pero no se queda tampoco ahí. No es algo que tenga un final. Esto es algo que sigue, porque la vida sigue, la vida continúa, los hijos crecen, el matrimonio se va haciendo mayor y cada vez surgen nuevas situaciones que se van compartiendo, que se van experimentando nuevas cuestiones. Y cada vez surge una pregunta y otra vez surge la respuesta para otro y otra vez surge simplemente la alegría de que nos va genial, de que estamos felices, de que no sabemos vivir el uno sin el otro. Y después uno se enferma y el otro lo cuida y el otro cuenta y explica pues cómo está cuidando al cónyuge enfermo y el enfermo cuenta con cuánto amor se siente cuidado y con cuánto cariño se siente cuidado. Y todo eso se comparte y todo eso enriquece. Y quizá aquel matrimonio que es un poco más frío o aquella familia que es un poco más fría efectivamente descubre que hay que ser expresivo, que es bueno ser expresivo, que es bueno emocionarse en muchos momentos de ese estar juntos, que es bueno sentarse a recordar los momentos felices vividos, que es bueno, y si es que en general en estos encuentros de familia, yo diría por la experiencia que tenemos nosotros acá en el monasterio, en general todo es bueno. Todo es bueno porque además los niños tienen su tiempo de ocio, tienen su tiempo de formación, tienen siempre una persona que cuida de ellos para que los padres puedan dedicarse a lo que se están dedicando, que después influirá positivamente en sus hijos. Porque es increíble, pero está claro, parece mentira, pero es verdad. Cuanto más maduros están los padres, cuanto más amor se tienen los padres, cuanto más conviven los padres y más comparten entre ellos y más trazan, más viven ese proyecto de vida de familia que ellos mismos han iniciado, y cuando lo revisan y lo ponen y que rectifican los errores cometidos, y cuando todo eso funciona mejor, los hijos funcionan mejor. Los hijos funcionan mejor, y eso es así. Y no tiene otra cuestión. Y cada vez, cada encuentro, surge algo nuevo, algo hermoso, algo grande. Dicen nuestros amigos no piensan lo mismo, nos decía Gloria, y creo que van a dejar el grupo porque desde el último encuentro se han ido distanciando de nosotros. Lo siento, Gloria, de verdad, pero hay veces en que las personas son muy cerradas, desgraciadamente, y no quieren abrir su corazón. Eso les perjudica. Yo creo que si tú les explicas todo esto que acabamos de hablar, ellos verán otro horizonte. Verán que no es solamente un fin de semana verse y ya está, y escuchar una charla y ya está, o compartir y ya está, sino que es reorientar la vida compartiéndola con otros, uniéndola a la de otros para juntos construir la que es de cada uno. Porque cuanto más se enriquece la familia, evidentemente más rica es la familia
pero más identidad propia adquiere la familia, porque lo que aprende de los otros lo hace propio, ya no es de los otros, ya es mío. Y esa identidad familiar también va madurando, va creciendo, se va fortaleciendo, pero evidentemente hay que ser perseverantes, no hay que ceder ante la desgana o ante la incomprensión. No se puede decidir por un encuentro de familias y dejarlo sin más. Yo diría que ni por 2 ni por 3. Lo que sigue, si en 1 o 2 o 3 encuentros de familia en el que este matrimonio ha podido participar, si eso le lleva a alejarse, yo te diría que les dijeras, que le recomendaras que no lo hicieran, que cambiaran de actitud y que procuraran entender, que procuraran perseverar, porque a veces el campo está duro y cuesta hacerlo fructificar. Se siembra la semilla y la semilla no crece en poco tiempo. A veces es necesario echarle mucha agua, echarle mucho abono y echarle muchos cuidados y mucho tiempo para que el campo florezca. Pero al final florece. Puede ser que no sea 100%, pero al final florece. Podrá ser un 50%, pero mejor es un 50% que no tener nada en el campo, que no florezca en el campo, por haber dejado la semilla sembrada y no haberlo cuidado. El encuentro de familias es ese campo que hay que regar participando e integrándose en esos encuentros de familias, participando y compartiendo, abriendo el corazón, aunque sea poco a poco, cada uno a su velocidad, a su marcha, a la velocidad que es capaz de hacerlo, pero siempre confiando en los demás y en que los demás también van a entender. Espero que toda esta explicación de lo que son los encuentros de familia te sirva para compartirlo con este matrimonio Gloria y ellos les pueda de esta manera como abrir la mente y abrir el corazón, abrir la mente y abrir el corazón, para que no dejen de participar, antes al contrario, para que participen y vivan así, de esa manera. Bueno, y ya hemos consumido nuestro tiempo. Gloria, gracias por tu carta, gracias por tu confianza y nos vemos el próximo programa. Que Dios los bendiga.